Son las 20:010, estamos en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía, y están ya con nosotros María Marta Di Paola, es docente de Administración Rural de la FAUBA, y Juan Ignacio Aspizarte, recién egresado de la licenciatura en Economía y Administración Agrarias de nuestra facultad, bajo la dirección de María Marta. Bienvenidos, gracias por venir, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias a ustedes por la... No sabíamos quién de los dos tenía que seguir. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Estamos muy contentos de estar acá con Juan, compartiendo este trabajo tan importante para Juan, sobre todo. Sí, totalmente. Bueno, muchas gracias por recibirnos. La verdad es un gusto estar acá. Bueno, no, gracias. Para meternos en el programa directamente, ¿nos quieren contar? ¿Nos quieren introducir acerca al Valle de Río Negro? ¿Qué está pasando allá? Bueno, perfecto. Bueno, el Alto Valle de Río Negro es una región que se encuentra al noroeste de la provincia de Río Negro, al norte de la Patagonia. Uh-huh. Es una región históricamente frutícola, donde la vida, tanto económica como social, gira alrededor de la producción de peras y manzanas. El sector se comienza a consolidar desde principios del siglo XX con la construcción de canales de riego que permitió pasar de una zona árida a un valle agrícola. El sector frutícola es el más relevante en el área dado a la capacidad que tiene de generar empleo, su relevancia histórica y su desempeño exportador. Claro, en el área frutícola, es de lo más importante, ¿no? De Argentina, como está sectorizado. Exactamente, sí. Paralelamente a lo frutícola, en las últimas décadas la región ha visto crecer la actividad hidrocarburífera, específicamente en la estación Fernández Oro, que es un área concesionada para la exploración y explotación de hidrocarburos, que se considera parte del megaproyecto Vaca Muerta. Allí lo que se hace es extraer hidrocarburos no convencionales mediante la técnica del fracking. Así que el área, la región presenta un uso del suelo complejo, donde se superponen tanto zonas agrícolas, urbanas, industriales y locaciones de extracción de hidrocarburos. Clarísimo. Claro, he presentado entonces fruticultura, hidrocarburos. Y hay una problemática que llevó a hacerte preguntas y el trabajo de tesis. ¿Nos podrías contar un poco de esos problemas? Bueno, lo que comenzamos viendo fue que en el Alto Valle de Río Negro hubo un cambio de uso del suelo producto de la expansión en la extracción de hidrocarburos, que fue impulsado por políticas públicas que incentivaron la extracción de hidrocarburos no convencionales y la técnica del fracking. Al mismo tiempo se observó la disminución tanto de superficie y de cantidad de explotaciones agropecuarias dedicadas a los frutales de pepita. Así que nosotros este problema lo fuimos identificando a través de entrevistas. Perdón, estoy nervioso. Imágenes satelitales. No nos escucha nadie, ¿no? Lo fuimos identificando por entrevistas que hicimos, imágenes satelitales, datos estadísticos y bibliografía, y lo que vimos es que hubo una transformación en el uso del suelo que afectó la sustentabilidad de la fruticultura. Claro. ¿Cómo fue que surgió? O sea, ¿cómo se enteraron de esto? ¿Cómo llegaron a la pregunta esa ¿qué está pasando? Yo me enteré por María Marta. Claro. ¿Cómo se enteró María Marta? Creo que ahora entonces me toca a mí. Por lo menos, yo vengo hace años trabajando en lo que es la transformación de Argentina como un polo energético, digamos, o lo que se busca, y el avance o el crecimiento de Vaca Muerta. Y en ese sentido, tras algunos viajes a la zona de estudio, me llamó mucho la atención el proceso que se estaba dando en el Alto Valle. Y era muy impresionante ver las torres de fracking, que son torres básicamente, mezcladas con los campos frutícolas. Y en este sentido me quedé mucho con esa pregunta, con esa inquietud, y la idea fue, convoqué a Vanina Pietragala, que ella es docente de la Cátedra de Economía General, y presentamos un proyecto UBASIT justamente para evaluar cómo iban a ser los cambios en la rentabilidad de la fruticultura dada la expansión del fracking en esta zona. Entonces estamos trabajando con varios tesistas
que van trabajando, digamos, de manera pormenorizada en ciertos aspectos, y la idea es que en el futuro podamos, con las conclusiones de estas tesis, poder como armar este rompecabezas para responder esta gran pregunta de investigación. Entonces, la primera pregunta de investigación que nos habíamos planteado era: ¿está el fracking desplazando a la fruticultura? Claro. Y bueno, y ahí entró Juan con su trabajo. Claro. Y bueno, ¿nos querés contar, Juan, en qué consistió el trabajo? Bien, partimos de la hipótesis de que las políticas públicas entre 2010 y 2020 habían favorecido la expansión de la frontera hidrocarburífera en detrimento de la producción frutícola. Sí. Para ello, lo primero que se hizo fue cuantificar la superficie que ocupaba la actividad frutícola. Luego se mapeó y se cuantificó el área que ocupaba la extracción de hidrocarburos y se determinó el uso anterior del suelo en esas áreas. El siguiente paso fue identificar las políticas públicas que afectaron tanto al sector frutícola como al hidrocarburífero y buscar una vinculación entre esas políticas y los cambios de uso del suelo que podíamos observar. O sea que fueron para atrás en el tiempo, ¿se fijaron los cambios en las superficies? Claro, el estudio fue desde 2010 hasta 2020 y se fue cuantificando la evolución anual de cada uno de ellos. También un poco la elección de ese periodo de estudio tiene que ver con que en 2013 se firma el famoso acuerdo YPF-Chevron, que es como el que dio la apertura de la técnica, la entrada a la técnica de fracking a la Argentina. Entonces queríamos abordar años anteriores y años posteriores para poder hacer un análisis más de corrido. A mí, María Marta, cuando hablas de las torres y demás, porque él contaba que investigaban el área y demás, imagino que no son explotaciones que están al lado, ¿no? Como que me imagino la torre y un área periférica Buffer, enorme. ¿No? No te imagines. Me imagino mal. Sí. O sea, están muy... fotos. Sí, Me encantaría ver fotos. Hay Sí, fotos sí. muy impresionantes. Bueno, Juan las usó En la defensa de la en su tesis. defensa. Los invito a que busquen en la página del Observatorio Petrolero Sur, que tienen muy buenas fotos. Ellos vienen trabajando esta temática hace muchos años. De hecho, fueron parte de los entrevistados para la tesis de Juan. Claro. Y es muy impresionante, la verdad, ver esa imagen, ese choque. Y de hecho, en la tesis de Juan, que se puede bajar del repositorio de la facultad si lo quieren ver, hay una muestra de las imágenes satelitales que él analizó año por año, y se ve perfectamente cómo va cambiando el paisaje alrededor de las zonas que son Continuas. Sí, continuas, y también digo que son, o sea, cuyas plantaciones son levantadas para hacer el fracking, ¿no? Claro. Sí, porque uno de los desafíos con los que nos encontramos es que había datos de cantidad de pozos y había capas de datos de sistemas de información geográfica que nos georreferenciaban dónde estaban los pozos, pero no encontramos el dato de la superficie que ocupaban, porque no es que tenés solamente el pozo, sino que se ocupa toda un área. Entonces lo que se tuvo que hacer es medir eso directamente. Ahí fue que se empezó con las imágenes satelitales y a ver año a año, o sea, primero identificar esas locaciones donde estaban y después año a año cómo fue evolucionando para poder también determinar el uso anterior del suelo en esas áreas. Porque un predio no es un pozo, eso está bueno aclarar. Quizás en un predio hay 6 pozos, 10 pozos, 5 pozos, va variando. Que esas pueden ser predios más grandes que las explotaciones frutícolas. No, por lo general están acotados a las explotaciones, digamos, porque en realidad si no hay cuestiones con los terratenientes, digamos, o los que ocupan la tierra, digamos. Casi que me cuesta no imaginarme un impacto ambiental tremendo de las torres y de la extracción de petróleo o de lo que sea en medio de predios donde se... Sí. De hecho, hay, otra de las compañeras que está trabajando también parte de este proyecto es evaluar las externalidades ambientales, digamos, justamente, y la idea es tenerlo de manera más pormenorizada para en un futuro poder hacer una valoración económica o tratar de hacer una aproximación a cuál es el impacto, medir el impacto, digamos, de manera como más tangible, por decirlo de alguna forma, porque a veces lo que si no se habla en dinero parece que no sucede. Y me intriga mucho saber qué encontraste. Bien, bueno,
Sí. Adelante. No. Bueno, en cuanto a los resultados, se detectó un descenso fuerte de la fruticultura. Pasamos en Allen, se midió en Allen porque es donde hay mayor interacción entre fruticultura e hidrocarburos. Es una de las localidades principales del Alto Valle. Bueno, se pasó de 6.545 hectáreas en 2010 para la producción frutícola a 4.870 en 2020, es decir, se perdieron 1.675 hectáreas de frutales, lo que equivale a una disminución del 25,6% de la superficie frutícola en la década. Al mismo tiempo hubo un crecimiento del 178% de la superficie ocupada por la extracción de hidrocarburos, se pasaron de 42 hectáreas a 114 hectáreas. De estas 73 nuevas hectáreas, el 46% vino de tierras que eran utilizadas para la producción frutícola y en otro 30% había tierras frutícolas abandonadas de uso mixto con otra actividad agropecuaria y algunas pecuarias. Y bueno, y en un 20% no se pudo identificar exactamente el uso anterior. Pero no estaban en producción. No se puede decir con certeza si estaban o no, por eso... para no dejarlo... Otros. Claro, exactamente. Sí, por eso decidimos como taguearlas como no identificable Claro. porque si no podíamos movilizar mucho, o sea, cambiar muchos nuestros datos. Sí, más que como es mediante imágenes satelitales, por ahí vos tenés que identificar patrones que te den una idea de qué actividad estaba. Y hay en algunas zonas que no podés determinar específicamente si es monte frutal o si es otro tipo de plantación, y eso requeriría más un trabajo de campo, ir y recorrer uno por uno los lugares, ¿viste? O sea, trabajamos con estas herramientas y llegamos hasta ahí. Claro. Así que, bueno, también otros resultados que tuvimos fue que aumentó la cantidad de pozos en la estación Fernández Oro. A lo largo de la década se construyeron 184 nuevos pozos. En 2010, de los pozos que había, el 25% correspondían a hidrocarburos no convencionales. Para 2020, este porcentaje ascendió al 70%. Además del total extraído en la década, el 92% del petróleo y el 99% del gas corresponden a hidrocarburos del tipo no convencional. ¿Qué son los no convencionales? Los no convencionales, bien, sí. Es una buena pregunta esa. Yo porque estoy muy acostumbrado a... Bueno, tenés... Vamos a empezar explicando los convencionales. Los convencionales son hidrocarburos que se encuentran atrapados en rocas permeables. Por lo tanto, cuando uno perfora esa roca, los mismos pueden fluir y pueden ser extraídos hacia superficie. Es el típico pozo que vemos en las películas de Texas. Sí, el cigüeñal. En cambio, los hidrocarburos no convencionales son hidrocarburos que se encuentran atrapados hay dos tipos. Los shale se encuentran atrapados en rocas impermeables, y los tight, que son los que hay en Estación Fernández Oro, se encuentran atrapados en rocas, en arenas compactas semipermeables. Entonces, ¿qué pasa? Para poder liberar estos hidrocarburos se utiliza la técnica del fracking, la cual consiste en perforar tanto vertical y horizontalmente hacia esas formaciones y inyectar agua, químicos y arena a presión, lo que genera microfracturas en estas rocas, permitiendo que fluyan los hidrocarburos y se puedan extraer a superficie. Clarísimo, muy bueno. Che, mencionaron antes lo de el cambio de porcentajes y explicaron algunos factores de por qué esa transformación. ¿Se les ocurren otros factores que no mencionamos hasta ahora? No sé. Sí, bueno, hubo, además del avance hidrocarburífero, se suma a la crisis estructural de la fruticultura, en la cual se caracteriza por la baja rentabilidad de la actividad y por tener una cadena productiva que se encuentra muy concentrada en empresas exportadoras y empacadoras. Además, hubo un avance urbano mediante loteos inmobiliarios. También hubo cambio de uso de suelo hacia otras actividades agropecuarias, como los cultivos de forrajes y la producción ganadera, todo esto impulsado por cambios en las políticas de zoonosis. Y también influenciaron factores externos como la caída de los precios internacionales, claro, y la caída de las exportaciones. Claro, o sea, apareció vaca muerta, pero ya la fruticultura estaba en una situación, claro, de declive. Exactamente. Claro, nosotros
queríamos ver un poco eso, ¿no? Si el avance del fracking había tenido que ver con la crisis de la fruticultura en el territorio, o si la crisis de la fruticultura abrió una oportunidad para el fracking. Claro, pero era casi un 50%, ¿no? En realidad que... Sí, claro. Un 46%. 46%. O sea que había otros factores. Por eso. Sí, hay otros factores. Y con las entrevistas también nos fuimos enterando de otras cuestiones, ¿no? Claro. Que son todas estas que fue enumerando. Sí, es que además, o sea, viendo los números, como les decía, se perdieron 1.675 hectáreas de frutales y solamente se construyeron 73 hectáreas para locaciones de extracción de hidrocarburos. O sea, no es el único factor, hubo muchos factores que influenciaron en esto. Y pensando un poco en los actores locales, ¿no? ¿Qué papel jugaron? Porque bueno, son cambios importantes. Sí, nosotros, por lo menos en el trabajo de Juan, quisimos acotarlo, digamos, básicamente al análisis de política y a la revisión de imágenes satelitales, cuestiones de poder ver algo más directamente del cambio del uso del suelo, ¿no? No nos metimos tanto con un análisis de actores locales. Fueron surgiendo cuestiones que nos fuimos enterando, como que en 2013 el municipio de Allen trató de prohibir el fracking, no lo lograron porque fue declarado como anticonstitucional. Digamos que hubo ciertas cuestiones que desde los actores locales había cierta oposición a la técnica, pero bueno, que terminó avanzando claramente. Y hay, como en todas partes, hay actores que tienen más, le dan más apoyo, y hay actores que, están más en contra. Pero la verdad es que no fue parte del trabajo en este momento. Y teniendo en cuenta eso, ¿consideran que hay algunas medidas o atribuciones del municipio? Bueno, mencionaste a Allen, pero imagino que afecta a otras áreas para revertir esta situación, para ayudar a la fruticultura. Claro. Bien, yo lo que me centré en analizar son las políticas públicas nacionales, tanto energéticas como agropecuarias. Lo que pudimos ver fue que el sector energético tuvo políticas diseñadas con un carácter más estructural y pensadas, que se mantuvieran durante el tiempo, lo cual les permitió generar un buen, ¿cómo se dice? Crecieron amparados. Buenas condiciones, condiciones favorables para que continúe la actividad a largo plazo. Claro. En cambio, en el sector frutícola, el tipo de políticas que hubo fueron más bien coyunturales y de corto plazo. Claro. Que si bien se pueden considerar tendientes a evitar este retroceso de la fruticultura, no lograron frenarlo. Son políticas más reactivas frente a emergencia agropecuaria y cuestiones más asociadas a eso. Cuando uno ve que las políticas vinculadas a energía tienen que ver más con el sostenimiento de la actividad, precios mínimos para la extracción de gas, subsidios. Así que lo que vimos fue un modelo de desarrollo desigual, donde el sector energético fue desplazando progresivamente al sector agropecuario tradicional y reconfiguró tanto el territorio como la economía, como las relaciones entre los actores sociales en el Alto Valle del Río Negro. Y pensando un poco a futuro, un poco ya lo mencionaste, que hay un montón de tesistas trabajando en diferentes aspectos, pero nos gustaría si podés profundizar un poco, ¿qué otras cosas, además de estos impactos ambientales? Paloma va a estar trabajando en lo que son las externalidades, y ahora estamos empezando a trabajar con Florencia, otra de las compañeras, para analizar más que nada los aspectos socioeconómicos, ¿no? Cuál era el aporte a la socioeconomía del territorio, a la economía regional que estaba haciendo la fruticultura, y que ahora empezamos a ver que también está mermando, digamos, ¿no? Y qué está pasando con la mano de obra que no es empleada por la fruticultura, qué está pasando con el cambio, en este cambio en el uso del suelo, cuál es la repercusión que tiene en los habitantes de ese territorio. Un poco tratando de, con estos 3 trabajos, tratar de analizar como los 3 aspectos como más sobresalientes. Y después, con esas 3 conclusiones, ya poder analizar, hacer una conclusión un poco más cerrada de lo que ha pasado con la fruticultura y con
con el fracking, sobre todo con el avance de estos hidrocarburos no convencionales en el Alto Valle. ¿Y la tendencia será que siga reduciéndose o ya está en un piso? ¿Cómo? La verdad o sea, no tienen la bola de cristal claramente, pero bueno, ¿cómo viene la...? Estaría bueno que o sea, algo que se podría hacer también más adelante, no sé si en este proyecto, pero estaría bueno que se siga investigando esto y por ahí actualizar el periodo. Por ahí se puede empezar a ver, bueno, cómo continuó de 2020 hasta 2025, es decir, estos últimos 5 años, a ver si continuó con la misma tendencia la fruticultura, qué pasó con el avance de la extracción hidrocarburífera. Lo que se podía ver hasta 2010, pero muy influenciado por el tema de la pandemia, fue que la actividad hidrocarburífera tuvo como un parate. O sea, el último año se perforó un solo pozo. Y Pero eso en 2020. En 2020, claro. En el medio de la pandemia. Y la pandemia Entonces, llevó al precio del petróleo a cero, digamos. Exacto. Un contexto. No iban a hacer nada. Es lo que podemos ver, pero habría que ampliar el periodo a ver cómo continúa. Sí, incluso ahora que hay movimientos en el precio del petróleo también. 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 Sí. Bueno, pero vimos cómo alteran las dinámicas sociales, económicas, políticas, ambientales, y bueno, la vamos a tener que invitar a María Marta. Con las otras futuro. tesistas. Sí, claramente. Sí, a medida que vayamos terminando, más que contentas de poder venir a compartir los resultados. Nosotros encantados. Sí. Muchas gracias por haber venido, estuvo buenísimo. Muchísimas muchas gracias a ustedes. Los esperamos. Gracias por venir. Vamos a un corte.